Buenos días, tardes o noches, según sea el momento en que están viendo esta grabación. Como ya saben, soy el profesor Guillermo Peña, estoy a cargo de la materia de taller de lectura y redacción. Y esta es la clase referente a la lectura 2 del momento 2 de la clase de taller de lectura y redacción. Ok, muchachos, la clase pasada estuvimos viendo les expliqué que la sintaxis es básicamente las reglas de correcta escritura, coherencia y entendimiento que le damos a la escritura en todos nuestros textos, formado por una serie de características entre que lo que escribe sea coherente y esté bien escrito, que tenga los signos de puntuación donde deben de ir, que tenga los signos de acentuación donde deben de ir. La sintaxis básicamente es un cúmulo de muchas cosas que van a hacer más entendibles nuestros textos. Cuando les digan que un texto de ustedes no tiene buena sintaxis, es que pues debe hacer falta ortografía, semántica y otras tantas cosas. La vez pasada estábamos viendo lo que eran las oraciones simples y las oraciones compuestas. ¿Qué eran estas? Las oraciones simples eran las oraciones que tienen un solo sujeto y un solo predicado. Y las oraciones compuestas son las que tienen un sujeto y dos predicados o que llegan a tener tal vez o dos sujetos y dos predicados unidas ya sea por un punto o coma o podría ser también que estén unidas por alguna palabra que haga un nexo entre estas oraciones. ¿Por qué fue lo primero que vimos como parte de nuestra sintaxis? Porque la combinación y la creación de oraciones son la piedra angular de nuestros escritos, ¿sí? Tenemos que saber cómo formar una oración para poder formar o escribir o redactar bien un texto. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es referente a la lectura 2. La lectura 2 es referente a lo que son los tipos de acentos. Ahora bien, ustedes ya saben o conocen un referente acerca de los acentos, al menos las reglas de acentuación básicas. Yo sé que últimamente es difícil tener una buena ortografía en cuanto a acentos. Créanme, yo tengo un problema enorme referente a los acentos. Esto debido a que pues ahora con las nuevas tecnologías y las computadoras, como escribimos más en WhatsApp o escribimos más en mensajes de texto o en computadora, la computadora se encarga de acentuar las palabras o de darles la correcta acentuación según sea la regla de acentuación que está siguiendo esa palabra. Sin embargo, vamos a ver un repaso general de lo que son las reglas de acentuación ortográfica, ¿sí? Porque recuerden que el acento es la forma de entonar la palabra. Sea como la tilde que se pone arriba de la palabra, ¿no? Ese simbolito que se pone arriba de la letra, ese no se llama en sí acento, se llama, como ya lo dije, tilde. Y la tilde puede ir o no ir en la palabra, pero el acento siempre está ahí, son cosas muy distintas. Pero estamos acostumbrados más a decir, a esta palabra le faltó el acento, o esta palabra lleva acento. Sí, de todas las palabras llevan acento, solamente que unos lo llevan escrito y otros no lo llevan escrito. Es lo que vamos a ver a continuación en lo que viene siendo nuestra lectura 2. Entonces voy a dar paso a compartir mi pantalla para explicar o leer a la par lo que viene siendo la lectura 2. Ok, entonces nada más permítanme en lo que rápidamente entro a el texto. Por cierto, aquí les he compartido algunos textos que ayudan a las tareas. Voy a ver si les pongo aquí, o tal vez por WhatsApp, porque veo que por WhatsApp responden más, pero también lo voy a dejar aquí, unas especies de escritos sobre los tipos de acento para que lo tengan de apoyo, material de apoyo para las tareas. Entonces, momento 2, lectura 2, y esta es la acentuación ortográfica. ¿Qué quiere decir ortográfica? Simplemente que va a venir reflejada en nuestra lectura, es decir, que va a venir escrito nuestro acento. Entonces, déjenme ver si puedo hacer a 150. Ok. Básicamente, ¿no? Como les decía,
Dice aquí justamente en este segundo párrafo, el acento prosódico es aquel que suena pero no se escribe. Y el ortográfico es el que se escribe con forma de tilde. Aquí viene el símbolo de lo que es la tilde. Y también se pronuncia, ¿sí? Entonces todas las palabras van a llevar acento, solamente que algunos lo van a llevar escrito y otros solamente lo van a llevar en pronunciación, pero absolutamente todas las palabras llevan su acento. Dependiendo de en qué sílaba lleve el acento y dependiendo de la letra con la que termine la palabra, es lo que determina si va a llevar el acento escrito o no lo va a llevar escrito. Entonces, para recordar y repasar, tenemos lo que son nuestros tipos de palabras. Las palabras se clasifican dependiendo de en qué parte de la palabra vaya escrito el acento, esté escrito el acento, ¿sí? En qué sílaba. Tenemos que las palabras que llevan su acento en la última sílaba son agudas, en su penúltima sílaba son graves, en su antepenúltima sílaba son esdrújulas y en su antepenúltima son sobreesdrújulas, ¿ok? O sea, se miden o se clasifican esas palabras de sus sílabas dependiendo de la última hasta la primera. Así ustedes pueden saber qué tipo de palabra es. Y vamos a ver las reglas. Las palabras agudas, palabras cuya última sílaba es la tónica, es decir, la sílaba tónica es la sílaba que tiene acento que se menciona más fuerte, eso quiere decir sílaba tónica. Solo se acentúan cuando terminan en vocal o en las consonantes N o S. ¿Cuáles son las vocales? Las vocales son 5 letras: A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Y cuando terminen en consonantes N o S. Nos vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, corrió. Su acento va en la última sílaba y su sílaba tónica es la última y va acentuada porque termina en la letra O, que es una vocal. Atrás. Atrás es una palabra aguda porque está acentuada en su última sílaba. Su sílaba tónica es la última. Y la, la sílaba tónica va acentuada de forma ortográfica debido a que la palabra está terminando en la letra S. Recuerden, NS o vocal siempre va a ir acentuada la sílaba tónica. Por otra parte, tenemos mujer, cuya sílaba tónica es la última porque es aguda. Sin embargo, eso termina en la letra R, la cual es una consonante que no es N o S. Entonces, fíjense cómo suena. Mujer. La última sílaba suena, es la sílaba tónica, pero no se le escribe el acento, no se le pone la llamada tilde, debido a que termina en la letra R. Lo mismo para la palabra cazar. Cazar también es una palabra aguda, termina en, en la consonante R, su sílaba tónica es la última y no va acentuada debido a que termina en la última, debido a que termina en la letra R, ¿ok? Por otro lado tenemos las palabras graves. Su sílaba tónica es la penúltima. Se les marca el acento cuando terminan en cualquier consonante, siempre que no sean N ni S y no sean vocales. Por ejemplo, en la palabra cárcel, su sílaba tónica es la penúltima porque tiene solamente 2 sílabas, entonces esta es la cel, es la última y car es la penúltima, ¿sí? Entonces cárcel termina en la consonante L. Como termina en la consonante L, va acentuado. Fácil. Fácil termina en consonante. Su sílaba tónica es la penúltima, ¿sí? Traten de no, porque luego cuando hago este ejercicio me dicen la primera sílaba o la segunda sílaba, la tercera sílaba. No, no lo medimos de primera, segunda, tercera o cuarta sílaba, lo medimos de última, penúltima, antepenúltima. Es decir, hagan de cuenta que estamos midiendo esto de atrás hacia adelante. ¿Ok? Entonces, fácil. Fa es la sílaba tónica y va acentuada porque es la penúltima y termina en consonante. Después tenemos estas dos, boletos y pozole.
Aquí en boletos, la sílaba le, la penúltima sílaba, es la sílaba que lleva es la sílaba tónica, la que llevaría el acento, pero no lo lleva porque está terminando en la consonante S. Recuerden, las graves se acentúan solamente cuando terminan en una consonante que no es N, ni S, ni vocal. Y en la palabra pozole, la sílaba so es la sílaba tónica, la que más suena. Pero como termina en la vocal E, a pesar de ser sílaba tónica, no va acentuado. Después tenemos las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que se acentúan en cuya sílaba tónica es la antepenúltima, ¿sí? Es la que va a llevar el acento. Estas se van a acentuar siempre, sea la letra en la que sea, NS, cualquier vocal o consonante, siempre va acentuado. Y vamos a medir siempre, recuerden, las sílabas de atrás hacia adelante. Último, penúltimo, antepenúltimo. Como en la palabra cómico o en la palabra mecánicos. ¿Sí? Fíjense, esto termina en O, esto termina en S. Pero la sílaba tónica es la antepenúltima, entonces siempre va a ir acentuado. Lo mismo para las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas van acentuadas en la antepenúltima o en la sílaba antes de la antepenúltima, como apréndetelo o confiésaselo. Y estas palabras, igual, siempre van acentuadas. Esdrújulas y sobre esdrújulas no tienen pierde, siempre van a ir acentuadas. Lo que los puede confundir son agudas y graves. Agudas van acentuadas en la última sílaba cuando terminen en N, S o vocal. Y graves van acentuadas en la penúltima sílaba cuando terminan en cualquier consonante que no sea N, S o en vocal. ¿Ok? Ese es un pequeño repaso. Esta información de los acentos lo deberían de haber visto desde primaria y lo deberían de haber repasado de secundaria, pero volverlo a ver no está de más. Ok, como ya les dije, también les voy a subir una guía aquí a Teams de los tipos de palabras o de algunas palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas por si llegan a tener problemas a la hora de recordar las reglas de acentuación. Sin embargo, no se trata de solamente buscar un banco de palabras acentuadas en ciertas sílabas, se trata de aprender cuándo van acentuadas, porque así cuando estén escribiendo van a mejorar mucho su método de escritura, es decir, la sintaxis, que es lo que estamos buscando aquí. Este fue el primer tipo de acento, ¿ok? Bueno, eso es un ejemplo básico de lo que es el acento. Los dos tipos de acentos que son prosódico y ortográfico. Después tenemos el acento diacrítico. Este es un acento que va en palabras monosílabas. ¿Qué quiere decir monosílabo? Que tienen una sola sílaba, como la palabra sí, la palabra no, la palabra yo, la palabra él. Son palabras monosílabas, solo tienen una sílaba. Y nos dice sobre el acento diacrítico del libro. Se utiliza para diferenciar las funciones gramaticales que desempeñan dos palabras diacrítico, se puede distinguir entre adjetivos, verbos y pronombres. Para que conozcas los casos donde se acentúa ortográficamente las palabras monosílabas, te presentamos el siguiente organizador gráfico tomado del mismo Méndez. Básicamente, para que explicarles más fácil la verborrea que viene aquí en el libro, el acento diacrítico se pone cuando nos estamos refiriendo a un sujeto, ¿sí? O cuando nos estamos refiriendo a una persona. Y cuando nos estamos refiriendo a un objeto, a un artículo, como dice aquí arriba, un adjetivo, ¿sí? Un verbo, un pronombre, bueno, un adjetivo o digamos objeto, no va acentuado. Entonces, a mí me gusta diferenciarlos así. El con acento es sujeto, el sin acento es objeto. Acentuado, todo lo acentuado es sujeto. Todo lo que no va acentuado en monosílabos es objeto. Por ejemplo, el acentuado, pronombre personal, lo dijo él.
O él ve la televisión. D, del verbo dar. Esperemos que me dé el libro, pero de nuevo estoy refiriéndome a una persona, que él me dé el libro. O quiero que me dé dinero, estoy refiriéndome a alguien como sujeto. Quiero que él me dé dinero. Sé, de los verbos ser o saber, sé todo lo de la clase, es decir, yo como persona sé todo lo de la clase. O no sé quién fue, yo como persona no sé quién fue. Y por ejemplo, los que no están acentuados, los monosílabos sin acento. Artículo determinado, el sol es bello, me estoy refiriendo al sol, algo que no es una persona. El tren partió a la hora señalada, me estoy refiriendo al tren como un objeto, algo que no es una persona, ¿ok? No tiene características de una persona. De como preposición, el vaso es de cristal o el letrero de la calle. C, pronombre reflexivo, yo sé lo que dije y ella se cayó ayer. En cuanto a mí, pronombre personal, a mí me gusta más el azul o las flores son para mí. Hablamos de una persona. Adjetivo posesivo, ese es mi libro o mi carro es azul. Si lo van notando, la mayoría, creo que solamente aquí en C cambiamos porque aquí estamos usando como pronombre reflexivo y aquí lo estamos usando como derivado de la palabra saber. Sí, pero estos por lo general son sujetos. Todo, siempre que nos refiramos a él, de, se, mi, tú, te, sí, nos estamos refiriendo a sujetos. Y aquí nos estamos refiriendo a objetos. Por ejemplo, en la palabra sí, adverbio que expresa afirmación o pronombre. Sí, volvió en sí en 2 minutos. Dime si sí estás de acuerdo. Y en conjugación que detona condición. Si no estudian, reprobarán. Iremos al cine solo si terminas la tarea. Entonces es un poco confuso, pero aquí está la tabla. Igual yo voy a tratar de darles otra tabla más completa que esta acerca de lo que viene siendo el acento diacrítico. Entonces, acento diacrítico se refiere a monosílabos. Acentuados son sujeto. No acentuados son objeto. Para que traten de recordarlo un poco más o lo vayan recordando un poco más sencillo. ¿Ok? Ahora tenemos por último el último tipo de acento que vamos a ver. Este tipo de acento es muy interesante porque está presente en nuestra vida cotidiana tanto cuando hablamos o escribimos. Se utiliza para diferenciar las palabras cuando preguntamos o manifestamos sorpresa u otra emoción de manera directa en los enunciados exclamativos e interrogativos, los cuales siempre deben de llevar con los respectivos signos. También cuando de manera indirecta deseamos resaltar la importancia o la presencia de ciertas voces en las que se intensifica la pronunciación. Al acentuar esas palabras, se indica su intención y no es necesario escribir los signos de interrogación o de exclamación. ¿Qué quiere decir? Estas palabras, si las notan, que son cómo, qué, cuánta, dónde y cuál, todas son referentes a preguntas. Siempre que nosotros hacemos una pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Dónde te encuentras? Siempre que sea una pregunta, va a ir acentuado, ¿sí? Siempre que venga una pregunta la palabra ¿qué? La debemos de acentuar. O que estemos haciendo una pregunta indirecta. Es decir, que no estamos haciendo una pregunta deliberadamente con sus signos de interrogación. Por ejemplo, aquí en esta pregunta indirecta, quiero saber cómo es ella. Estoy acentuando la palabra cómo porque al querer saber, estamos expresando una pregunta. Yo quiero saber cómo es ella, me lo estoy preguntando de forma indirecta. En la siguiente pregunta es más directa porque dice, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Ya lo está diciendo de una forma más directa y está incluso con sus signos de interrogación. Dime qué sucedió, es de forma indirecta. Y la siguiente es de forma directa. ¿Qué sucedió? Ni yo lo sé. Entonces, recuerden, cuando es una pregunta o es una pregunta indirecta, cuando es una pregunta directa, va acentuado y lleva sus signos de interrogación.
Pero cuando es una pregunta indirecta, podemos solamente acentuar la palabra, el qué, cómo, cuándo y dónde. Lo vamos a acentuar y al ponerle la tilde de acento, la estamos marcando como una pregunta indirecta, aun cuando no tenga sus signos de interrogación. ¿Ok? Ese es el tercer tipo de acento, que es el acento enfático, el cual solamente sirve para hacer énfasis en una palabra o enfatizar la intención de pregunta que tiene una palabra. Es importante que consideres las siguientes palabras, son relativas, que se acentúan: qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cuándo, cómo, y cuando funcionan como adverbios y pronombres relativos. Sirve para afirmar o construir frases simples. Por lo tanto, no van acentuadas porque su función se limita a hacer enlace en otras oraciones. Por ejemplo, cuando te vayas me avisas. No está acentuada porque no es una pregunta. Dejé el carro donde siempre lo dejo. No va acentuada porque no es una pregunta, y a quien cumpla con la tarea aprobará la asignatura. No es una pregunta, por eso no va acentuada. Sin embargo, si fuera una pregunta indirecta, la acentuaríamos. Y aunque no llevara sus signos de interrogación, ambos signos de interrogación, el que cierra y el que abre, porque últimamente se usa poner solo el que cierra, eh, una vez que la acentuamos cualquiera de estas palabras y no ponemos signos de interrogación, estamos marcando que es una pregunta indirecta. ¿Ok? Entonces, esa es la lección de la semana de hoy, los tres tipos de acentos. Pueden checar la lectura y yo les voy a poner más tablas para que sepan un poco más sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas, y sobre esdrújulas. Más ejemplos del acento diacrítico, ¿sí? Y más sobre el acento enfático, aunque no les dé una idea de toda la regla de acentuación, solamente recuerden el acento prosódico, así que suena, pero no se escribe; el ortográfico, así que sí se escribe; el diacrítico es el que se usa para los monosílabos, y el enfático es el que se usa para las preguntas. Así, cuando venga alguna pregunta difícil, tal vez en alguna prueba, en algún texto, en algún examen, ya tienen un referente de para qué sirve cada acento. Ok, otra cosa que les voy a avisar, muchachos, esta semana tal vez lleven un poco más de tarea de la normal, tal vez sean unas 4 tareas. De todos modos son nada más 3 referente a cada tipo de acento, o referente a los tipos de acento, 3 tareas, y una de habilidades lectoras. Realmente no son difíciles, solamente porque si ven que de repente les asignan demasiadas tareas o que les asignan demasiadas tareas en Teams, no vayan a creer que todas son súper extensas. La verdad, la mayoría de tareas de la asignatura se hacen bastante fácil y es una asignatura bastante relajada. Otra cosa que les tengo que decir es que voy a estar grabando y subiendo otro video esta semana, que es referente a lo que viene siendo nuestro proyecto integrador de la asignatura. Es un proyecto bastante sencillo, no les adelanto nada por ahora porque quiero tomar todo el tiempo del siguiente video para un video corto de 5 o 6 minutos para explicarles a fondo lo que es el proyecto integrador. Creo que el proyecto integrador ya lo vieron con otros maestros, todos vamos en un proyecto integrador similar y va enfocado al mismo tema, que el tema de esta vez es referente a la salud, pero eso lo voy a ver en el siguiente video. Mientras tanto, estos son los 3 tipos de acentos. Voy a recopilar información para dejarles un poco más clara la lección. Aquí tienen la lección. El libro es la lectura 2 de su momento 2 del libro referente al proceso de escritura, y son las reglas de acentuación. ¿Ok? Entonces, yo los veo luego. Sí, para que vayan haciendo sus tareas. Otra cosa, que pocos me han enviado la tarea de la vez pasada, se los encargo porque pues ahora sí que el que no haga tarea no va a recibir calificación, y para que luego cuando si llegan a salir mal, llegan a salir bajos en la materia, pues sí, no pregunten por qué, porque ya les estoy respondiendo aquí ahorita la cuestión esa. Si hacen pocas tareas o de plano no hacen ninguna tarea, pues sí van a venir saliendo perjudicados en este segundo momento. Ya varios salieron perjudicados en el momento 1. ¿Ok? Entonces yo los veo luego. Cuídense, por favor, y estén bien. Nos vemos luego. Hasta luego. Bye.